Saludos. Hoy en Somos Sur vamos a compartir tiempo y conversación con Moja Jereu. Es periodista, fue presidente de SOS Racismo y ha estado estudiando también y escrito sobre el papel que juegan los medios de comunicación, muchas veces en la divulgación del racismo. Moja Jereu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bueno, un periodista crítico con los medios de comunicación, con el papel que juega muchas veces, que hay veces en que es positivo, pero otras veces negativo. Eso es, yo creo que al final los medios de comunicación tenemos que hacer un ejercicio de revisión, de autocrítica, sobre todo para mejorar y para poder contar la realidad de una manera objetiva, de una manera justa, abierta y que represente sobre todo a las personas migrantes y racializadas como realmente somos y no como solo una parte, ¿no? Estamos acostumbrados a que solo aparezcamos como víctimas de todo tipo de desgracias, como verdugos, como los que hacemos todo mal, y en tal caso, si eso como los primeros en conseguir algo, ¿no? Fuera de esos marcos no estamos cuando nuestras vidas, cuando lo que vemos en la calle es mucho más rico, mucho más amplio, y por eso en los medios de comunicación tenemos que ahí hacer ese cambio de chip. Porque, bueno, por ejemplo, en el tema migratorio, en Canarias, en el último año y medio, ha habido, digamos, un récord histórico importante en llegada de migración irregular del continente africano, pero sin embargo sigue siendo una migración minoritaria respecto a la cantidad de migrantes que vienen de Europa o de Latinoamérica. Bueno, es que los datos están allí. Si nos fijamos en ahora mismo la cantidad de personas extranjeras que han llegado a España en su conjunto, vemos que no llega ni siquiera al 10% de las personas que han estado en situación irregular, no llega ni a un 10% siquiera los que han llegado o saltando la valla o en pateras. Sin embargo, si uno enciende la tele, se piensa que todas las personas que están aquí en España que no tienen papeles, se piensa que han llegado por estas vías, lo cual es falso. Por donde llegan las personas que al final, por cómo funciona la ley de extranjería, no pueden regularizar su situación, es generalmente por el aeropuerto de Madrid, en Barajas, punto. Pero los medios de comunicación hemos contribuido a que la imagen de migrante sea la de un hombre negro que ha llegado en patera o que ha llegado saltando la valla, cuando la realidad es que normalmente es una mujer latinoamericana que ha llegado por el aeropuerto. Sin embargo, es curioso porque sí se cuenta casi en directo la llegada de pateras, pero las deportaciones no se han contado. Entonces da la impresión incluso que se quedan cuando ha habido, salvo los problemas que ha habido por el tema de la COVID y que no han seguido en vigor esos convenios bilaterales, ha habido una cantidad de expulsiones tremendas a lo largo de los últimos 25 años de las personas que llegan por patera, ¿no? Efectivamente, el hecho de llegar a España es solo un primer paso, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Una vez estás dentro del territorio, te tienes que enfrentar a la ley de extranjería, te tienes que enfrentar al fantasma de la deportación, que no es una cosa que ocurra, digamos, desde un mes que has entrado, sino que puede durar 3, 4, 5 años, ¿no? E incluso mucho más, en los que no puedes regularizar tu situación porque está esa pescadilla que se muerde la cola de sin trabajo no hay papeles y sin papeles no hay trabajo. Por lo tanto, es muy difícil sobrevivir en esas circunstancias teniendo en cuenta que la ley de extranjería y todo lo que hay alrededor está enfocado única y exclusivamente a expulsar a las personas migrantes. Para eso está todo diseñado, por eso es tan difícil renovar los NIEs, por eso es tan difícil conseguir que te regularicen la situación con el trabajo, por eso es tan difícil, porque todo está encaminado a la expulsión. Se habla mucho del efecto llamada cuando otros hablan más bien del efecto huida, en el caso del continente africano, de dictaduras, de situaciones de guerra, de esclavitud infantil. Sin embargo, decía Sani Ladán, educador social, que participó también en el foro de SPAL, que cuando hay tragedias de migrantes sacan los cuerpos cuando son negros, salen las víctimas muertas, pero no, por ejemplo, los atentados terroristas porque son blancos. Mira, fíjate, yo recuerdo el caso de la tragedia del accidente aéreo de Germanwings, que hubo como más de 200 muertos, y yo creo que allí hubo como ese caso. Primero, ese pudor de no mostrar las imágenes, ¿no? de toda aquella tragedia. Segundo, luego se buscó, hubo reportajes en los que se contaba la historia de cada persona que había fallecido en ese vuelo, ¿no? Diciendo, este era tal persona, tenía 2 hijos, claro, trabaja de no sé qué, es no sé cuántas y todo eso. Sin embargo, esto
con las personas migrantes que fallecen llegando a las costas, por ejemplo, no se conoce nada, ni siquiera muchas veces no se avisa a las familias. Luego lo que nos encontramos muchas veces es que no se sabe ni los nombres, ni en qué profesión trabajaban, simplemente son migrantes que han muerto, ¿no? Y al final nos insensibilizamos, al final solo vemos imágenes de cuerpos negros sufriendo, cuerpos negros muertos, y hay gente que dice, esto es que si lo vemos nos sensibilizamos, pero es que ¿cuánto tiempo llevamos viendo esto? Esto no es nuevo, ¿no? Ver esas imágenes de cuerpos negros muertos sufriendo hasta el extremo, y ya hemos visto que no ha servido de nada. Qué curioso, señalar que se hable mucho de las víctimas y no de los verdugos africanos, de esos a lo mejor dictadores, de los señores de la guerra que tienen muchas veces acuerdos con las grandes potencias colonizadoras, como el caso de Francia, pero de ellos no se habla tanto. Sí, yo creo que al final tenemos que mirar digamos, a la mano que mece la cuna, ¿no? Y allí nos encontramos efectivamente a los restos del colonialismo que sigue estando muy vivo, con los casos de Francia, sobre todo principalmente Francia, en África, de la influencia económica, política y social que tiene todavía, y cómo a través de ese poder, a través de esa influencia, pues bueno, vemos cómo hay dictadores, presidentes que se aprovechan de eso para instaurar su poder, para saquear los recursos de la población y para que al final la gente no tenga otra salida más que salir y lanzarse a un futuro que es muy incierto, ¿no? A la gran fosa que son las costas, los mares que rodean a nuestras fronteras. Estamos hablando de ese imaginario que crean los medios de comunicación, pero sin embargo, Moja, no sé, parecía que estaba mal la cosa ya con los medios de comunicación, pero llegan las redes sociales y parece que va peor, ¿no? Se contrasta menos, se extienden los bulos de todas las ayudas sociales, se los quedan los migrantes y se difunden falsas noticias como si fueran verdaderas. Sí, bueno, las redes sociales no han inventado como ningún bulo, ¿no? O sea, al final los bulos estos de que los inmigrantes se están llevando las ayudas o que los inmigrantes copan la sanidad o lo que sea, se llevan oyendo muchísimos años. Pero es verdad que ahora tienen más vías de difusión. Una de ellas, por desgracia, pues son, por ejemplo, los grupos de WhatsApp, son las redes sociales como Twitter, a través de los cuales se sigue martilleando con los mismos bulos, con las mismas mentiras sobre los migrantes. ¿Qué pasa en todo esto? Yo creo que aquí tenemos que ir mucho más atrás, ¿no? Tenemos que educar en antirracismo y eso implica hablar de la migración, hablar de la diversidad racial, mucho más allá de la migración, mucho más allá de ser víctimas, sino contar todas las historias que conocemos ya como vecinos, por ejemplo, ¿no? Yo trato siempre de reivindicar pues, que como vecinos, con esa cercanía, pues hay un punto en el que no estás viendo solo a una persona migrante, ¿no? Estás viendo tal vez al que es el trabajador de la empresa de al lado, al que es el panadero, al que es lo que sea, ¿no? Reivindicar esa cercanía, ese contarnos, ese conocernos mucho más allá de la dimensión de ser migrantes, ¿no? Y ahí tenemos un reto muy importante.
Y como periodista has estado escribiendo este y otros temas en el diario.es durante 5 años, pero también te manifiestas en Twitter, cuentas cosas como estos tipos de bulos y a veces has tenido reacciones curiosas, ¿no? De un anterior periodista, línea de trabajo como periodista, hoy día es eurodiputado Germán Terç de Vox, eurodiputado, que te replicaba a unos datos que dabas tú, como mandándote a callar, negro, que llegaste aquí de prestado cuando eres español, naciste en España, pero tus padres son gambianos, ¿no? Sí, es absurdo, ¿no? Al final hay mucha gente todavía a día de hoy, que en 2021, que sigue pensando que que si no eres blanco, eres extranjero, ¿no? Eso es como constante. Yo, por ejemplo, he nacido en Huesca y constantemente me tengo que enfrentar a la pregunta esa, el doble de dónde eres, ¿no? ¿De dónde eres? De Huesca. Ya, pero ¿de dónde eres? Y tengo que decir que mis padres son de Gambia. ¿Por qué? Porque ahí me están preguntando no de dónde soy, sino por qué soy negro, ¿no? Y entonces cuando ya digo que que mis padres son de Gambia, ya es como, se acaba. Y hay gente que efectivamente que no entiende que España es racialmente muy diversa, ¿no? Y que estamos los españoles negros, españoles asiáticos, etcétera, etcétera. Pero hay gente que todavía se queda anclada Perdona, entre quienes no lo entienden no está un señor que se llamaba Pedro Cabrera o Juan Gutiérrez, un señor que se llama Germán Terç. Sí, quiero decir, bueno, claro, sí. Es un señor que no tenía un nombre español porque tiene un origen efectivamente, curioso, ¿no? pero ahí yo creo que eso refuerza más esta imagen, ¿no? Porque ya no es una cosa muchas veces el nombre y tal, es como eres negro, eres extranjero, ¿no? Y él, como es blanco, pues se autopercibe como, bueno, aunque mis padres sean de otro país, yo soy aquí de toda la vida. Es curioso. De hecho, no sé si están incluidas algunas reflexiones como estos episodios en un libro que acabas de sacar, que has presentado en el mes de abril, que hace un negro como tú en un sitio como este. ¿Qué cuentas en el libro? Bueno, yo creo que en este libro cuento una aproximación de lo que ha sido el racismo en España en los últimos 30 años y hablo de cómo se manifiesta en muchos ámbitos de la sociedad, desde, por ejemplo, las redes sociales, como pudo ser este caso de Germán Terç, hasta, por ejemplo, en el acceso a la vivienda, cómo incluso tu nombre puede ser una barrera para poder alquilar un piso. Y una cosa muy curiosa que vi cuando estaba en So Racismo, y es que mucha población canaria, ¿no? Ponte cuando estaba en Madrid, y llamaban por teléfono a algunos caseros para interesarse por un piso, les decían que no, porque se pensaba que eran latinoamericanos, ¿no? Como esa discriminación que afectaba a los latinoamericanos por una cuestión del idioma muchas veces afectaba a canarios. Por eso el racismo en el acceso a la vivienda, en el deporte, cómo son las relaciones interraciales de amor, ¿no? De personas, una persona blanca y una persona negra, una relación de amor a qué se tienen que enfrentar, y así con un montón de situaciones que yo creo que ilustran cómo funciona el racismo en España. Estamos muy habituados a saber qué es lo que ocurre en Estados Unidos, pero yo creo que lo importante es saber qué es lo que ocurre en España, qué es lo que estamos viviendo aquí. Estuviste de presidente de SOS Racismo, y SOS Racismo es más necesario incluso ahora, y uno de los síntomas es la existencia a nivel institucional de Vox. Bueno, yo creo que al final Vox no ha inventado el racismo en España, eso yo creo que es un hecho. Lo único que sí que Vox lo que hace es tratar de sacar un rédito político sobre el racismo, ¿no? Aprovechan sistemáticamente el racismo para tratar de rascar votos. Yo creo que eso es la línea que ellos han cruzado. Pero hay un racismo que ya existía del que ellos aprovechan. Entonces, sí, SOS Racismo va a ser una organización que, por desgracia, va a ser necesaria por mucho tiempo. No va a cerrar pronto, puesto que los casos de racismo no paran de salir. Y más si cuando servidores públicos, cuando personas con un altavoz tan potente se dedican sistemáticamente a difundir el racismo. Pero yo creo que también, en cierto modo, es un momento en el que el resto de la sociedad, ¿no? Cuando vemos estas atrocidades, estas barbaridades que se están diciendo, pasemos a no solo quedarnos en yo no soy racista, ¿no? Sino en ser antirracistas. Y ser antirracistas implica tomar acción, implica mojarse, implica moverse, implica enfrentarse a este tipo de discursos, a este tipo de prácticas, ¿no? Y yo creo que además en eso nadie se puede quedar atrás, nadie tiene excusa. Cualquiera puede ser antirracista, desde el que está en una cena con amigos y alguien dice una racistada sobre los menores migrantes, ahí es un buen momento para ser antirracista, hasta quienes tratan de ir, por ejemplo, a los campamentos que están aquí en Canarias a tratar de denunciar lo que está pasando y a tratar de que las personas que están allí pues no mueran en esas penosas condiciones en las que les tienen.
Pero bueno, coincidiendo contigo que el racismo existía evidentemente antes de Vox, pero te pregunto como periodista, ¿cómo cubrirías tú? ¿Hay que cubrirla? ¿No hay que cubrirla? Si un partido que tiene representación institucional se manifiesta frente a un sitio donde están menores extranjeros no acompañados para criminalizarlos, para decir que esa gente está robando y está violando. ¿Cómo se cubre? Bueno, ¿Se cubre? ¿No se cubre? yo sí que creo que son cosas que hay que cubrir, porque no cubrirlas no va a hacer desaparecer el problema. Pero yo creo que la clave está en cómo se cubre esta información. Yo con lo que no estoy nada de acuerdo es que, por ejemplo, Santiago Abascal salga y diga que los inmigrantes se llevan todas las ayudas a la vivienda y que eso se ponga en un titular directamente. Abascal asegura que los inmigrantes se llevan todas las ayudas a la vivienda. Yo estoy totalmente en contra de eso, ¿no? Porque estás cogiendo literalmente lo que ha dicho y poniéndolo allí, ¿no? Pues yo creo que hay que adoptar una postura en la cual, pues, por ejemplo, se pongan titulares en los que directamente ya se refuten esas noticias, ¿no? Pues Abascal manipula unos datos para transmitir falsedades sobre las ayudas a la vivienda. Ir allí siempre, como contar la información, dotarla de un contexto que al final el lector sepa, bueno, esto es lo que ha dicho, pero esta es la realidad, ¿no? Y tener ese pack completo. Yo creo que el gran problema ha sido que muchas veces a estas opciones políticas se las ha presentado como opciones legítimas, se las ha presentado como si fueran unos más, cuando están, yo creo que rompiendo sistemáticamente la convivencia y enfrentándonos los unos a los otros cuando no tiene por qué ser así. Y el haber puesto a un candidato a Cataluña negro de origen de Guinea Ecuatorial, ¿cómo lo ves tú? ¿Eso tiene efecto para que se considere entonces no son racistas porque hay un negro que milita ahí? Bueno, yo creo que esta es la clásica lógica del amigo negro, ¿no? El decir, yo no soy racista, tengo un amigo negro. Pues esto es igual. Yo creo que el antirracismo se mide por nuestras acciones, ¿no? Se mide por lo que hacemos, por lo que promulgamos. Por mucho que tú en tu equipo tengas a una persona, imagínate en un equipo de fútbol, tú tienes a una persona negra como compañeros, por mucho que eso, si tú luego vas y a un contrario le dices negro de mierda, pues hombre, lo siento. Tener un amigo negro no te salva, ¿no? Tu acción ha sido racista. Y yo creo que con esto es igual, por mucho que ellos tengan a una persona negra que encima a ellos les viene bien en cierto modo para poder decir esto, nosotros no somos racistas tal, pero no tenemos que caer en eso. Lo que tenemos que decir es, el antirracismo se muestra por las acciones, no por tener a un amigo negro, a un diputado negro o lo que sea, va mucho más allá. Bueno, al día de hoy no se han atrevido a componer un portavoz homosexual, quiero decir, parece que lo de negro está más permitido en la ultraderecha. Pero yo una cosa que tengo bastante clara es que una vez, y creo que la sociedad tiene que entender, es que vayan a por los migrantes no significa que vayan a quedar solo a por los migrantes, ¿no? Hoy son las personas migrantes, mañana serán las mujeres, ya están siendo, ¿no? Sus proclamas machistas son muy habituales, pasado serán los homosexuales, contra quienes también se han metido sistemáticamente. O sea, ellos, todo lo que no sea un señor español blanco que tenga 14 apellidos españoles, todo lo que está fuera de eso, y heterosexual, todo lo que está fuera de eso, es peligroso, es una amenaza y lo quieren hacer desaparecer, ¿no? Pero yo creo que precisamente los que no encajamos en eso somos mucho más. Y los que encajan en esto pueden decir, bueno, yo soy esto, pero no tengo que pensar de esta manera ni tengo que difundir esas ideas. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ir. Se nos acaba el tiempo, Moja Jereusi, quería preguntarte por último, ¿se puede ser optimista? ¿Es posible frenar el racismo y es posible frenar también a veces la competencia precisamente entre a lo mejor la población más pobre que pueda haber como una amenaza a la persona migrante? Bueno, yo siempre soy optimista y te diré porque yo creo que cualquiera que se piensa, que se cree antirracista, es per se una persona optimista. Tú eres antirracista porque crees que con tus acciones, que con las acciones colectivas se va a mejorar la sociedad, que en un futuro se va a eliminar el racismo. Y aunque es cierto que nos enfrentamos a un monstruo muy grande, nos enfrentamos a cosas estructurales, cosas que están en las instituciones, creo que somos muchos más y lo tenemos que demostrar con nuestras acciones y tratando de cambiar la realidad que tenemos, ¿no? Y yo creo que hay motivos para ser
optimistas. Creo que ahora mismo, por ejemplo, tenemos una población joven que tiene muchísimas más herramientas de las que igual tenían generaciones anteriores. Creo que vivimos en un mundo que puede ser como mucho más abierto a este tipo de ideas. Creo que vivimos en un mundo que transmite muchas oportunidades de transmitir una información y de conocer historias, ¿no? Y yo creo que todo eso lo tenemos que aprovechar en nuestro favor y no dejar que de esas herramientas se adueñen quienes no deberían. Pues muchísimas gracias por estar en Somos Sur, en este canal televisión, y mucha suerte con ese nuevo libro que hace un negro como tú en un sitio como este. Muchas gracias. Muchas gracias.